Buenas noches, ¿cómo están? Bien. Qué día que han tenido, ¿no? Bravo. Bueno, ya llega pronto el descanso. ¿Sí? Un ratito más nomás. Yo quiero en esta noche, en primer lugar, darles un regalo y pedirles un favor. Ustedes dirán, bueno, pero si el regalo, el favor está relacionado con el regalo. Me gustaría que alguien me ayude a repartir un pliego de estos a cada uno y después los que sobren, si los podemos dejar allá en la mesa de adelante. ¿Sí? Estos son unos autoadhesivos relacionados con misiones que un hermano que tiene una gráfica nos ha donado al centro misionero, y hay distintas frases misioneras, 2 en cada uno de estos adhesivos, y yo se lo estoy dando como un regalo para que usted pueda ayudarnos a que cada candidato a misionero que está en la Argentina pueda conocer que hay un lugar donde ellos pueden prepararse para salir al campo misionero. Si no le gusta la frase, después busca allá afuera y la puede cambiar. ¿Sí? Hay muchas frases, son distintos modelos, y tal vez hay alguna frase que a usted le agrada más que otra y que lo llama más que otra. Pero la idea es que usted lo lleve si usted lo va a pegar en la iglesia. ¿Sí? O sea, si usted lo va a pegar donde un candidato lo pueda ver. Si lo va a llevar para apoyar la pava del mate, le agradezco que me lo deje y lo vamos a tratar de ubicar en otra iglesia. ¿Sí? La idea nuestra es uno de los objetivos que tenemos como centro misionero en este año, es poder colocar uno de estos autoadhesivos en cada una de las 15.000 iglesias que hay en Argentina. ¿Usted cree que en cada iglesia debe haber un candidato? Uno, ¿no? Mínimo. Eso significaría que en Argentina hay 15.000 personas dispuestas a ir al campo misionero. Ayer veíamos que había unos 6.600 grupos no alcanzados. ¿Sobrarían los misioneros solo si en Argentina se responde a este llamado? Y también algo muy importante, que es que cada uno de estos candidatos encuentre un lugar donde pueda prepararse y salir al campo. No sé cuántos de ustedes conocen la experiencia de un misionero tratando de prepararse para salir al campo, pero hay misioneros que han llegado a estar 10 años tratando de prepararse para salir al campo, buscando dónde hacer una cosa, dónde hacer la otra. Y Dios nos ha permitido, con la ayuda de las personas más capaces que hay aquí en Latinoamérica y en Argentina relacionadas con la obra misionera, preparar un programa residencial intensivo de 2 años para que un candidato pueda venir a ese lugar a vivir y prepararse a la mañana en teoría, a la tarde en práctica, y en 2 años salir al campo misionero. Como objetivo extra, durante esos 2 años, este candidato planta una iglesia en forma real para aprender realmente a hacer el trabajo. Con lo cual alcanzamos 3 objetivos a la vez, que es capacitar a un misionero, plantar una nueva iglesia en el reino y a la vez tener un misionero listo para ser enviado a los 2 años. Así que si me puede ayudar con esto y colocar esto en su iglesia, le voy a estar muy agradecido. Si no, lo puede colocar en la iglesia pentecostal más cerca que tenga, si no lo quiere poner en la suya. Si lo puede pegar en la cartelera de una iglesia sería lo ideal. Si no, lo puede dejar ahí en la mesa, o si lo quiere llevar también para orar, también lo puede hacer. Pero hay uno de ellos que yo me he quedado aquí en la mano porque quiero compartirla con ustedes, esta frase. Cuando yo veo ese mapa de la Unión Evangélica detrás de la carpeta que ustedes tienen, entiendo que hay una obra para hacer ahí, un trabajo para realizar, un objetivo bastante claro de colocar iglesias en las provincias que faltan en el país para que la denominación crezca, plantar nuevas iglesias en cada una de esas provincias. Y cuando yo me preparaba para venir aquí a hablar con ustedes, hay una idea que quedó muy clara en mi corazón de parte de Dios, que fue esta:
Tito, si vos vas a ir a predicar, seguramente vas a bendecir, porque cuando mi palabra es predicada, yo siempre encuentro la manera de bendecir a la gente que la escuche. Pero si vos vas a desafiar, yo puedo hacer mucho más. Yo creo que cuando uno predica, despiertan las personas escuchar lo que Dios quiere decirles. Pero cuando uno desafía a hacer cosas, coloca a la persona con la voluntad de Dios delante de él para tomar una decisión. Y esas son oportunidades que a veces son irrepetibles, que no vuelven a suceder, y que Dios nos coloca a veces como cristianos, a veces como iglesia y a veces también como denominación. Y esta frase que me guardé aquí dice así, es de Hudson Taylor, y dice: he comprendido que existen 3 etapas en cada gran obra de Dios. Sería una gran obra para la Unión Evangélica poder en los próximos 5 años plantar iglesias en esas provincias que faltan, ¿no es cierto? ¿Sería una gran obra o no? ¿Sí? Bueno, aquí Hudson Taylor dice: yo he entendido que hay 3 etapas en cada gran obra de Dios. Primero, que es imposible. Segundo, que es muy difícil hacerlo. Y tercero, que ya está hecho. Tercero, que ya está hecho. Que si Dios en su voluntad ha planeado utilizar a la Unión Evangélica para plantar nuevas iglesias en cada una de esas provincias que faltan en los próximos años, Dios ya lo ha hecho. Falta dejar correr el tiempo. Falta que cada uno haga su parte. Falta que se enfoquen en hacerlo. Y falta que en el tiempo ustedes en una convención como esta puedan mirar ese mapa y ver que en cada provincia argentina hay una iglesia de la Unión. ¿Desea esto usted en su corazón? Quiero en esta noche pasar 2 o 3 diapositivas iniciales. En realidad he cambiado un poco el programa que está ahí porque viendo que algunos se van esta noche, así que he preferido dar el tema final hoy a la noche y mañana ver juntos el tema del plan anual, de cómo una iglesia local puede desarrollar un plan anual de crecimiento. Y esta noche quiero compartir con ustedes el desafío el tema del potencial de una denominación. ¿Qué es lo que una denominación puede realizar cuando se enfoca correctamente en lo que tiene que hacer y cómo puede hacerlo también? Y de hecho no solo va a ser un tema, algo teórico, donde les voy a compartir cómo una denominación puede avanzar y crecer, sino también que me voy a comprometer con ese crecimiento que ustedes pueden tener y voy a aportar e invertir de 2 maneras muy claras en lo que Dios puede hacer a través de ustedes en este tiempo. Pero antes de eso, he compartido con algunos pastores que me han dicho: bueno, me gustó eso de las raíces, de los valores, de los procesos, de cómo yo puedo hacer para arrancar y empezar a hacer esto. Mañana vamos a ampliar un poco más cómo uno puede desarrollar un plan anual en su iglesia para desarrollar estos procesos. Ahí atrás tienen ustedes un cartel que dice Plan Anual para Iglesias y ahí un poco está explicado el plan anual. Yo mañana lo voy a ampliar un poco más, pero quiero brevemente dejarle a esos pastores que me estuvieron interrogando sobre esto, darle alguna pista, ¿sí?, acerca de cómo uno puede empezar. Básicamente uno tendría que empezar a trabajar en la iglesia con los 5 procesos claves que hemos aprendido, ¿sí? El proceso de valores, amar a Dios y a la gente; el proceso de discipulado personal, cuidar uno a cada uno, enseñándole las cosas de Jesús a otra persona; el evangelismo personal, el compartir de Cristo con otra persona; las células o grupos pequeños, o como ustedes quieran llamarlos, los grupos que se van formando para discipulado y para extensión del reino también; y el proceso de misiones, donde vamos concientizando a la iglesia de diferentes maneras para que la iglesia tome conciencia de cómo puede realizar la obra misionera. Básicamente, empezar a trabajar en cada una de estas áreas es una de las maneras que nosotros podemos poner en marcha estas enseñanzas que aprendimos en estos días. El cambio fundamental en la vida de una iglesia se da cuando un grupo de miembros simplemente empieza a practicar los valores que dicen creer.
este es el cambio, el primer paso en toda iglesia. Cuando el pastor y alguno más que se entusiasme con el pastor empiece a practicar esas cosas que nosotros siempre decimos que hacemos: evangelizar, hacer discípulos, amar al prójimo, servir a la comunidad, todas esas cosas que empiecen a suceder realmente. Ese es el cambio, ¿sí? Ese es el motor de todo lo que hemos enseñado aquí. Que usted vea que pasó la semana y que usted amó al prójimo, que tuvo su vida devocional, que le habló a alguien de Cristo, que empezó a discipular a una persona, que sirvió a alguien, que amó a alguien de alguna manera, aunque sea agarró un paquete de fideos y se lo llevó, lo que usted quiera, pero que usted vea que esas cosas empiezan a suceder en su vida. Y si empiezan a suceder en su vida, seguramente otros se le van a empezar a unir rápidamente y a hacerlo junto con usted. Esta es una manera de simplificar en qué consiste el cambio que estamos tratando de iniciar en la iglesia, ¿sí? Nosotros tenemos los procesos que hemos aprendido, el de valores, discipulado, evangelismo, grupos pequeños y misiones. Tenemos nuestra congregación aquí que evidentemente cree en estas cosas. De hecho, si usted quiere, haga la prueba, una encuesta el domingo. ¿Usted cree, hermano, en amar a Dios? Y todos le van a decir que sí. ¿Sí? Es medio perder tiempo hacerle la encuesta, porque la encuesta va a todo sí. ¿Sí? ¿Usted cree en el evangelismo, en el discipulado? Sí, sí, todo. Le van a decir que sí. ¿Sí? La clave de esto es que no es creer, sino practicar. ¿Sí? Y el trabajo que uno empieza a hacer desde el ejemplo personal como pastor o como líder o como laico, ¿sí? Es que de allá empiecen a pasar para acá. Y que ustedes en una cosa amena, de sentarnos en una silla o en un café o en una mesa, pueden empezar a decir: sí, yo sé que vos crees en esta cosa, pero ¿lo hiciste esta semana? ¿Querés hacerlo conmigo? ¿Vamos a hacerlo juntos? La práctica de estas cosas es lo que en realidad nos hace demostrar que tenemos fe en estas cosas, ¿sí? Santiago habla acerca de esto, de una fe que está muerta si no tiene ¿qué? Obras, ¿sí? La fe sin obras, dice Santiago, es muerta. O sea que esto le va a suceder tal cual está en el gráfico, ¿no es cierto? Muchos van a seguir creyendo, usted no los va a poder mover de acá ni que los agarre de los pelos, ¿sí? Y algunos van a empezar a practicar estas cosas, ¿sí? Así que esta es una manera de entender qué es lo que uno trata de hacer cuando va a la iglesia local y empieza a trabajar en esta dirección con estos procesos. No sé si se entiende un poco, ¿sí?, lo que tenemos que hacer. Otra forma de explicarlo, la última, y ya me meto en el tema de esta noche, es que nosotros cuando miramos el ministerio generalmente abocamos mucho tiempo, dedicamos tiempo, ¿sí?, y miramos mucho estas cosas, o sea, la organización de la iglesia, el tema edificio, que esté todo bien, que los papeles, que esto, lo otro, los materiales que vamos a usar, a veces las capacitaciones que damos, la reunión pública que tenemos, a veces tenemos reuniones de célula o de escuela dominical, y esto es en realidad todas cosas que nosotros vemos funcionar generalmente en nuestra iglesia, y con esto nosotros decimos, bueno, la cosa está funcionando, ¿sí? Pero después pasan 2 años y no vemos crecimiento, entonces decimos, no, me parece que no está en estas cosas la clave, y es verdad, la clave no está en estas cosas, ¿sí? La clave está en lo interno de la iglesia, ¿sí?, que es que los procesos que Jesús nos mandó a vivir estén funcionando, ¿sí? Estas cosas son importantes, ¿sí? No le estoy diciendo que vaya y derribe el templo, ¿sí? Pero sí que estas cosas son detalles de la obra. La clave de la obra está en que los procesos funcionen, en que yo tenga 3, 10, 15, 20 miembros que hagan esto. El crecimiento de la iglesia real interno, ¿en qué se ve? Y bueno, que tal vez el primero que va a hacer esto sea usted, ¿sí? Y después tenga otro que se le sume, o tal vez un grupo de líderes enseguida se engancha y lo empieza a vivir, y después usted tenga 20 miembros, 30, 40, haciendo estas cosas. Usted imagínese que un proceso funcionando es que yo tenga 10 miembros que salen a la calle a predicar el Evangelio. Alguien va a aceptar a Cristo, ¿sí? Algunos se van a convertir, algunos van a empezar un discipulado, alguno de esos se va a bautizar, y usted va a ver que ahí está la clave del crecimiento, ¿sí? Que los miembros nuevos a la iglesia llegan como el resultado de que estos procesos están funcionando en la congregación. Así que esta es una manera de entender un poco los primeros pasos que podemos dar. La pregunta evidentemente es, ¿podremos nosotros quitar del centro de nuestra iglesia
los programas y las actividades que hoy de alguna manera dominan mi tiempo, ¿sí? Y entregarme a trabajar silenciosamente en estos procesos que Dios me ha mandado vivir a mí personalmente. De fondo, la pregunta que estamos haciendo tiene que ver con algo que ustedes han estado citando continuamente en esta convención. Nos estamos preguntando, ¿podrá la Iglesia cambiar las cosas que está haciendo? ¿Podrá la Iglesia enfocarse en estos procesos que Jesús nos mandó vivir a cada uno? Esa respuesta evidentemente la da cada uno de ustedes ahí en su iglesia local. ¿Se ha entendido esta parte? ¿Sí? Quiero en esta noche hablarles acerca del potencial de una denominación, de lo que una denominación puede lograr si enfoca correctamente todo aquello que Dios le ha dado, su historia, su presente, sus recursos humanos, bienes, todo aquello que Dios le ha dado para administrar, cómo enfocándolo correctamente una denominación, un grupo de pastores puede ver crecimiento en sus iglesias locales y por supuesto en la denominación también. La palabra de Dios dice en Proverbios 16:9 que la gente hace planes, pero solo el Señor puede hacerlos realidad. Este versículo indica dos cosas muy importantes. Primero, que nosotros estamos llamados a planear. ¿Sí? No dice, no, usted no planee nada, que total Dios va a hacer las cosas realidad. No, usted tiene que planear, ¿sí? Porque Dios le ha dado la capacidad de planear las cosas. Entonces Dios quiere que usted piense cómo agradarle a Dios. ¿Qué planes hacer para que mi vida crezca, para que mi iglesia crezca, para que mi denominación crezca? Lo que es verdad también es que solo Dios puede concretar esos planes que nosotros iniciamos, ¿sí? Por lo tanto necesitamos una combinación de querer hacer, pero querer depender también, ¿sí? No entender que porque hacemos planes y porque ponemos objetivos, esas cosas van a suceder. De hecho, Dios a veces no nos permite alcanzar esos objetivos, a veces Dios nos permite alcanzar más de esos objetivos que nosotros nos hemos planteado. Lo cierto es que la actitud del hombre es que sanamente él debe planear, porque eso tiene que ver con la sabiduría que veíamos ayer, ¿sí? El saber hacer, qué es lo que tengo que hacer para Dios, el buscar en oración qué hacer y tener un plan para lo que Dios quiere que yo haga en mi vida. Entonces, planeamos, pero entendemos también que esos planes se van a ir haciendo realidad en la medida que solo Dios lo quiera. Quiero mostrarles un patrón de Dios a través de toda la historia de la Biblia. No es el único, hay varios en la palabra de Dios, pero este es uno de los más comunes que Dios ha utilizado para hacer cosas a través de la historia. Y esto tiene que ver con un objetivo, tiene que ver con una persona. ¿Entienden lo que es un patrón, no? No un jefe, sino un patrón es una forma de actuar, una conducta que Dios ha tenido a través de la historia, que la podemos ver continuamente, ¿sí? Objetivo, persona, plan y obrar de Dios. Y acá tenemos algunos ejemplos, después usted puede buscar más en la Biblia, pero juguemos un poco con esto, de paso repasamos la Biblia, ¿sí? Moisés, ¿cuál era el objetivo? La persona que Dios elige es Moisés, ¿sí? ¿Tiene un plan? Dios le va indicando, ¿sí? Cómo él tiene que ir dando los pasos con Faraón, cuándo esto, cuándo lo otro. ¿Cómo? Dios le dice, ¿sí? No es que Moisés un día... No, él tiene un plan de lo que tiene que ir haciendo. Incluso hasta cuando sale, ¿sí? De Egipto también, continúa lo que Dios le va diciendo. Y el obrar de Dios se ve también de muchas maneras, ¿no? Si no se abría el mar, estaban al horno, pobres, los israelitas. Dios obró para que este objetivo que Dios tenía, con una persona que Él eligió, con un plan que Él había diseñado, realmente nosotros tengamos la historia de ver cómo Dios obra. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Josué. ¿Cuál sería el objetivo? Tomar la tierra, o podríamos tomar otras historias y decir, bueno, ahí está Jericó también. Jericó era un objetivo también. Tomar la tierra era uno más amplio. Uno puede ver que esto se repite muchas veces en la Biblia, pero ahí está Josué como la persona elegida para esto. Hay un plan, no sé si ustedes se acuerdan cuando él tiene que ir a Jericó, no tiene que ir a pelear como lo hacía normalmente. Dios diseñó otra estrategia. Dios le dijo, vas a dar vueltas, 7 vueltas. ¿Se imaginan los soldados guerreros dando vueltas?
¿Qué te pensás? Que somos señoritas, nosotros somos guerreros. ¿Vos querés que demos vuelta? Bueno, a veces los planes de Dios son medio raros, ¿sí? Usted tiene que estar preparado para hacer lo que Dios le dice. Pero cuando ellos obedecieron, hicieron lo que Dios les mandó, vino el obrar de Dios, ¿sí? Y el muro cayó. Otro ejemplo, Nehemías, ¿sí? ¿Cuál era el objetivo? Reconstrucción. Dios elige una persona que estaba lejos. Mire cómo son los planes de Dios, ¿no? A veces Dios elige una persona que no está en esa ciudad. La agarró de otro lado, le puso una carga, Nehemías tuvo que responder a esa carga. Él tiene un plan, no sé si ustedes se acuerdan la historia de Nehemías, pero él en un momento agarra su caballo, ¿sí? Primero tiene un plan para enfrentar al rey, después agarra su caballo y dice que rodea toda la ciudad, evidentemente no estaba paseando, ¿sí? ¿Qué estaba haciendo? Estaba planificando lo que él iba a hacer, y de hecho después se nota claramente que había un plan porque él delega en cada familia, él tiene preparado de tal manera los pasos que va a dar, que dice la Biblia que a los 57 días él terminó el trabajo que Dios le había dado. ¿Sí? No estaba dando vueltas, ¿sí? Tenía un objetivo, tenía un plan, en un momento le quieren hacer un motín en el plan, lo quieren distraer, vienen y le dicen, che, pero mirá, y él se mantiene enfocado en lo que tiene que hacer y termina aquello que Dios le indicó, ¿sí? Un hermoso ejemplo de este patrón de Dios. Débora, ¿sí? El objetivo de librar al pueblo, Débora y Barak, ¿se acuerdan? El objetivo de librar al pueblo de 20 años de esclavitud, ¿sí? Elige una persona, mire cómo son los planes de Dios y las cosas. Cuando usted dice, ¿quién será la persona que va a empezar el objetivo de crecimiento en mi iglesia local? Bueno, a veces Dios buscó acá y no encontró un hombre, por ejemplo. ¿Sí? ¿Quién se tuvo que levantar? Débora. ¿Sí? Y Dios usó a Débora. Es más, le aclaró Débora, mirá que... ¿Se acuerdan? Débora fue usada por Dios con un plan para derrotar a Sisa, y Dios obró una victoria y libró al pueblo de 20 años de que ellos no podían cambiar. Ese es un pasaje fuerte, ¿eh? Ese es un pasaje para una denominación. Léalo en Jueces 5. ¿Sí? 20 años sin poder cambiar una realidad. Y Dios colocó un objetivo, buscó una persona, diseñó un plan y libró al pueblo. ¿Se imaginan? 20 años. Había chicos de 19, por ejemplo, que no sabían lo que era la libertad en Israel. Creían que eso era la normalidad. Hay chicos en nuestras iglesias que dicen, bueno, la normalidad no es crecer. ¿Por qué? Yo nunca lo vi. ¿Por qué hablan de plantar iglesias? Si yo nunca vi que planté una iglesia. Tengo 15 años, estoy acá, nunca vi una iglesia plantada. La normalidad del pueblo de Israel, en este caso de Débora, ¿sí? Era normal. ¿Sí? Lo normal es que ellos eran libres, pero se habían acostumbrado a la normalidad. Y Dios rompió eso, ¿sí? De una vez y para siempre con ellos. David, ¿sí? Podríamos elegir varias historias de David, pero vamos a elegir la más conocida por todos, ¿sí? David y Goliat. Objetivo, persona, plan, ¿sí? Fíjense que acá primero hay un plan que parece el más adecuado, le ponemos la coraza, la espada, no funcionó. Dios tenía su plan, 3 piedras, pum, ¿sí? Uno dijo, es muy grandote para vos, no sé. David dijo, es tan grandote que no le puedo errar, así que fue, se la dio en el medio. Otro ejemplo lindo, ¿sí? Porque este era un gigante que se paseaba en el pueblo de Dios y se burlaba. ¿Sí? No pueden hacer nada. ¿Sí? ¿Habrá algún David acá? A veces el pueblo de Dios necesita, ¿sí? Que se levante algún David, porque ¿qué pasó después que David le pegó el ondazo? Se levantaron todos. Ojalá Dios levante un David, ¿sí? Entre ustedes, que les ayude a vencer lo que quieren vencer como denominación, y atrás de ese se levantan todos los demás y Dios era el menos pensado, ¿viste? Jonás, ¿sí? Jonás también tenía un objetivo. Dios elige una persona. Acá vemos que a veces Dios tiene un objetivo, elige una persona, pone un plan, pero la persona es media... Bueno, algunos de nosotros hemos sido así en algún momento de la vida, ¿no es cierto? Gambeteando el plan de Dios, pero Dios después obró y cumplió el objetivo que él tenía también para Jonás.
Jesús vino con un objetivo claro también aquí a la tierra. Dios lo eligió como la persona para el plan de salvación. El plan que Dios diseñó para Jesucristo se cumplió y evidentemente Dios obró con poder, levantó a Jesús de los muertos, ¿sí? Y se cumplió también el objetivo en la vida de Jesús. Y por último Pablo, ¿sí? El objetivo de llevar el Evangelio a los que no eran judíos, que era un objetivo que no se estaba alcanzando en ese momento. La iglesia se estaba quedando solamente haciendo una parte del trabajo y no toda la misión completa. Y bueno, Dios pone el objetivo, elige la persona, desarrolla un plan. Ahí tienen ustedes los viajes de Pablo, como Pablo iba orando y planificando. Y en un momento él dice, no, tengo que ir para allá y después tengo que ir para allá y a este lo mando para el otro lado. Evidentemente él tenía planificado cómo iba a ir desarrollando y también se dejaba ir guiando por Dios en cada paso que daba. Y él, obrar de Dios, colocando a Pablo como uno de los plantadores de iglesia más importantes que nosotros conocemos, ¿sí? Entonces, queda claro que hay un patrón aquí. La pregunta que empieza a surgir en este tema entonces es, ¿cuál es el objetivo para mi vida? ¿Cuál es el objetivo que Dios tiene con tu vida? ¿Cuál es el objetivo que Dios tiene con tu iglesia? ¿Cuál es el objetivo que Dios tiene con tu denominación? ¿Quién es la persona que Dios está buscando en tu congregación, en tu iglesia, para desarrollar un plan y para mostrarte que Él quiere obrar y que quiere alcanzar grandes objetivos en cada una de las vidas y en cada una de las iglesias? Es interesante que todas estas historias están ahí para que nosotros veamos que Dios está listo para alcanzar grandes objetivos. Y seguramente está buscando a las personas. Y en cuanto encuentra a las personas, Él puede desarrollar un plan. Y cuando ese plan es desarrollado, Él suma su obrar al trabajo humano que nosotros realizamos y nos sorprende. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros nos gustaría caminar en esa dirección? Entender cuál es el objetivo para mi vida en este momento de parte de Dios. Entender que Dios me está diciendo a mí que haga esto, que yo soy la persona elegida por Él para hacer ese trabajo. Y entender cuál es el plan que tengo que hacer y empezar a obedecerlo día a día, con disciplina, con constancia, con búsqueda de Dios, buscando a Dios Padre, en el poder del Espíritu Santo, mirando el ejemplo de Jesús y su compromiso y caminando en la dirección de eso que Dios ha planeado para mi vida. Qué lindo es saber que Dios tiene un objetivo para tu vida, para tu iglesia y para tu denominación en este tiempo, ¿sí? La cualidad indispensable de aquellos que logran cosas es la capacidad de asumir su responsabilidad. Cada una de estas personas que nosotros vimos anteriormente asumieron la responsabilidad que Dios les estaba pidiendo en cada uno de esos objetivos. No miraron a un costado. Por supuesto que algunos primero trataron que no, Moisés quiso esquivar, Jeremías quiso esquivar, varios trataron de no hacer lo que Dios les estaba llamando, pero en definitiva tomaron esa responsabilidad, asumieron su lugar y concretaron ese objetivo que Dios quería hacer a través de la historia. Seguramente Dios está queriendo alcanzar un objetivo con cada uno de ustedes, con cada vida que hay acá, con cada iglesia que hay acá. Dios tiene objetivos claros. Y Dios está buscando personas. Y Dios está queriendo comunicar planes. Y Dios está queriendo obrar para que cada uno de ustedes sea el recurso humano que Dios va a usar para alcanzar esos objetivos. Nosotros necesitamos algunos elementos importantes para poder caminar en la dirección de los objetivos que Dios nos está pidiendo que nosotros alcancemos. Uno de los elementos es visión. Visión es la capacidad de ver lo que Dios puede hacer si nosotros hacemos lo que Él nos manda. Imagínate por 3 meses qué pasaría en tu iglesia si vos pudieras hacer aquello que entendés que Dios te está mandando a hacer. ¿Qué pasaría? ¿Cuántas personas ganarías para Cristo? ¿Cuántos discipulados empezarías? ¿Cuántos grupos pequeños en una casa vos podrías formar? Porque hasta las personas a veces te han dicho, a mí me encantaría tener una reunión en mi casa. Y digo, no, mire, estamos mirando para otro lado. ¿Cuántas cosas Dios quiere hacer en tu vida? La visión es lo que nos impulsa a nosotros a ir en la dirección de lo que Dios quiere, ¿sí? Es Moisés, como dice la palabra de Dios,
viendo al invisible y entendiendo que el objetivo que Dios le puso a él, para él es imposible. Pero si Dios le dijo que tenía que ir en esa dirección, él tiene que caminar. Él tiene que obedecer. ¿Ustedes conocen la leyenda hebrea de Moisés? ¿Alguno la conoce? La leyenda hebrea, no estoy hablando de Biblia, ¿eh? ¿No? Una leyenda hebrea dice que cuando Moisés recibió la orden de Dios de avanzar, ¿se acuerdan cuando está delante del mar? ¿Sí? Esto puede ser mentira, ¿eh? No se entusiasmen. Es una leyenda, ¿sí? Puede ser verdad, no puede ser verdad. Pero es interesante, ¿sí? Porque ustedes me van a entender. Dice que cuando Dios le dice que avance, él empezó a avanzar y le llegó el agua a los tobillos y no pasaba nada. Dio otro paso más hasta que el agua le llegó a la rodilla y no pasaba nada. Y siguió avanzando hasta que el agua le llegaba a la cintura y no pasaba nada. Y avanzó un poco más y el agua estaba al pecho y no pasaba nada. Y avanzó un poco más y el agua estaba al cuello. Y Moisés se daba cuenta que si en el próximo paso no pasaba nada, estaba en un problema. ¿Sí? La leyenda dice que cuando Moisés estaba hasta el cuello, el mar se empezó a abrir. ¿Cuántas veces nosotros hemos vivido esto? De que hemos visto que el obrar de Dios se da cuando yo estoy ahí al límite de obedecer. ¿No? ¿No les ha pasado? Que Dios empieza a obrar porque ve que realmente tu obediencia es firme, va para adelante, cree, confía en Dios. Hermanos, Dios abrió el mar cuando una persona caminó para adelante una vez. ¿Cómo no va a poder ayudarte a vos a que vayas a evangelizar, a ser discípulos, plantar iglesias, a hacer crecer la tuya? Está en el poder de Dios llevarte a vos a hacer estas cosas. Visión de lo que Dios puede hacer a través de nuestra vida. El segundo elemento que quiero compartirte es intentar. Van 3 ranitas remando en un bote. ¿Sí? Sol abrasador, entonces una dice, no doy más, me tiro al agua. ¿Cuántas quedan? Quedan 3. Porque que usted diga algo no quiere decir que lo hagas. Decir no es hacer. Y cuando nosotros vamos a caminar en la dirección de hacer algo para Dios, los cristianos evangélicos generalmente hablamos mucho y hacemos poco. ¿Y sabe cuándo se ve el obrar de Dios? Cuando usted hace, no cuando usted habla. No cuando usted siente, no cuando usted piensa. El obrar de Dios requiere intentar, requiere no quedarte en la teoría, ¿sí? Como dice aquí, solo los que intentan experimentan lo que Dios puede hacer. Pedro fue el único que experimentó que podía caminar sobre el agua, porque no se quedó mirando, sino que se animó a ver si eso era realmente cierto. Y es el único que vivió la experiencia de poder caminar sobre el agua. Todos los otros discípulos se quedaron en ver lo que Pedro había experimentado. Bueno, hoy en día hay muchos cristianos, ¿sí?, que no intentan hacer la voluntad de Dios. Se mantienen en un lugar seguro, se mantienen en la barca. Se mantienen en, sí, qué bueno, mira, viene Jesús. Pero no me animo a caminar hacia Él y a confiar en Él y a creer que Él me puede sostener. Y si vos querés ver una diferencia en tu iglesia, vas a tener que romper ese molde. Vas a tener que intentar hacer cosas nuevas. Vas a tener que intentar hacer aquello que nunca hiciste hasta ahora. Y te vas a golpear seguramente, pero también vas a experimentar el poder de Dios en ese intento. Porque Dios ama a aquellos que se juegan por Él. Hay cristianos que siempre están tratando de armar la situación perfecta, las circunstancias perfectas, el material perfecto, el tiempo perfecto, y entonces sí es una señal de que Dios quiere que yo... No. La fe tiene que ver con el riesgo.
La fe tiene que ver con que me lanzo sin temor a hacer aquello que Dios me está mandando a hacer. Intentar es una de las claves para que yo pueda alcanzar los objetivos que Dios tiene para mi vida y para mi iglesia. Compromiso es otro elemento, es lo que hace la diferencia entre los que logran cosas y los que se lamentan porque no la alcanzaron, ¿sí? Es Pablo diciendo cada día muero. Es decir, ¿cuál es el trabajo que tengo que hacer hoy? Ya armé mi agenda para esta semana. Estos son los valores de Dios que quiero vivir. Ahora empieza la semana y claro, es más fácil hacer otra cosa que morir a mi voluntad y hacer aquello que Dios quería de mí. Ir a predicar o a ser un discípulo siempre te va a quedar detrás y más difícil que otras cosas. Siempre va a haber otras cosas que van a ser más fáciles de hacer. Y lo que va a marcar la diferencia entre pastores que crecen y pastores que no crecen es el compromiso de hacerlas igual. Estés bien, mal, más o menos, deprimido, contento. Lo importante es que el compromiso supere lo que siento y yo haga aquello que Jesús está esperando de mí. Ni siquiera Jesús, que era el Hijo de Dios, cuando tuvo que ir a la cruz, tenía toda la entereza de su carácter para decir: sí, voy para allá. Señor, no podemos. Si hay otra opción, prefiero otra opción. Pero bueno, si no hay otra, voy en esta dirección. ¿Sí? Comprometerse con lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Si no podemos saltar a un espacio de compromiso en nuestra vida con aquello que Dios quiere de nosotros, seguramente no vamos a poder alcanzar los objetivos que Dios tiene. Perseverancia. Perseverancia es seguir haciendo lo correcto cuando vos sentís que ya no tiene sentido hacer. Cuando vos crees que las cosas no salen, que vos intentaste, que fuiste a predicarle a uno y nada, fuiste a dos y nada, fuiste a tres y nada, y vos decís: no, listo, esto que me dijo este flaco no funciona. Yo voy a tratar de otra manera, porque esto de predicar es muy complicado, se me está haciendo cada vez más difícil, yo vengo deprimido y yo quiero una vida cristiana tranquila, estable, no puedo estar todos los días luchando con esto, así que no voy a predicar más. Y voy a vivir más tranquilo. Bueno, la perseverancia es mantenerte firme. La perseverancia es obedecer, aunque te cueste. La perseverancia marca la diferencia entre el que logró cosas y no las logró. Cuando vos vas a una iglesia donde ves fruto, vos decís: qué bueno, a ustedes les sale todo bien. No, no es que les sale todo bien. Es que han sido perseverantes en hacer lo que tienen que hacer. Y por ser perseverantes han aprendido que el fruto se alcanza con perseverancia. Sembrar en forma continua, como lo hacía aquel labrador que vimos en el tema de los procesos, o como lo dice el libro de Eclesiastés cuando dice: vos seguís sembrando, no mirés el viento, no mirés las nubes, vos cada día levantate y seguí la siembra. En un momento Dios te va a dar la cosecha que vos estás esperando. Hay muchos cristianos y muchas iglesias que no pueden ver el resultado de su trabajo porque lo abandonan pronto. Y como vimos, los procesos de Dios tienen su tiempo y los procesos de Dios nos prueban a nosotros mismos también, para ver si nosotros somos perseverantes en hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Riesgo es animarte a hacer lo que nadie hace. Riesgo es tener fe en Dios. Me acuerdo cuando yo llegué a la iglesia de Madero y lo primero que dijimos es: ¿qué es lo que han hecho en el último año que no han podido crecer? Y bueno, hicimos reuniones, ok, vamos a animarnos a hacer lo que no hicieron. Tenemos que hacer las cosas diferentes a como las hacían antes. Si haciendo esto no crecieron, hagamos las cosas al revés. ¿Sí? Exactamente al revés como las estaban haciendo. Y Dios empezó a bendecir. Porque uno se arriesgó a hacer y a animarse a hacer lo que nadie quería hacer. David fue alguien que se animó a hacer lo que nadie se estaba animando a hacer. Vos tendrías como pastor que ser el primero que en tu iglesia se empieza a animar lo que nadie se está animando a hacer. Empezar a visitar a las personas, empezar a tratar de ganar a la gente para Cristo, empezar a tratar de amar al prójimo, empezar a tratar de conectarte con el barrio, empezar a ver qué necesidades hay en el barrio para poder suplirlas. El primer paso es que tu iglesia se pueda contactar con la gente. El primer paso no es ir con la cruz y decirle: mirá que te... No.
El primer paso es que vos puedas relacionarte correctamente con la iglesia de tu lugar. Que la gente pueda decir, qué bueno que está esta iglesia acá porque me ayudan en esto y en esto. Cuando la iglesia se empieza a conectar a través del servicio generalmente con la comunidad empieza a valorar esa iglesia. Y en un momento, en el medio de todo ese servicio que uno le brinda, las personas se empiezan a preguntar, ¿por qué ustedes hacen esto? Nosotros ahí en la iglesia de Tigre tenemos en este momento unas 100 personas pasando por el centro comunitario en diferentes actividades, en guitarra, en computación, en manualidades, en secundario para adultos. Y en cada una de esas actividades los miembros de la iglesia sirven a la gente que viene. Cuando viene la persona adulta a estudiar en el secundario, vamos y preparamos un café y le damos un café caliente y le llevamos una galletita. Y a la tercera semana ellos ya empiezan a preguntar, ¿ustedes son de la Cámpora? La gente no es tonta, hermano. La gente cuando ve que usted la sirve, quiere saber cuál es tu motivación. ¿Por qué estás acá y no estás en tu casa? Hace frío. ¿Qué haces acá sirviéndome un café a mí cuando podrías estar mirando la televisión? Cuando la iglesia se anima a servir como Jesús hizo, la comunidad va a querer saber por qué vos actúas así. Y ahí es muy fácil evangelizar. Ahí es muy fácil decir qué es lo que nos motiva, qué es lo que está en nuestro corazón. Como le dijo una vez un pastor con mucha experiencia al pastor más joven, muchacho, si usted no sirve, no sirve. ¿Se entiende? Si usted no sirve, no sirve. Haga otra cosa, pero la iglesia está llamada a servir. Nosotros seguimos a un hombre que servía a la gente, ¿sí? Que se arrodilló para lavarle los pies a la gente que estaba con él. Así que si no estás dispuesto a arrodillarte y a lavarle los pies a la gente que pasa por el lugar donde vos estás, si no estás dispuesto a servir a la comunidad, no vas a poder conectarte con tu comunidad. Y ahí empieza a arriesgarse, a hacer aquello que nunca hicimos. ¿Por qué no se alcanzan los logros en una vida? ¿Por qué no se alcanzan los logros en una iglesia? ¿Por qué no se alcanzan los logros en una denominación? Es importante que nosotros tengamos en cuenta cuáles son las razones por las cuales muchas veces no alcanzamos algo en estas áreas, en la vida, en la iglesia, o también puede ser en tu negocio, puede ser en tu iglesia, puede ser en tu denominación. Cuando uno no tiene un objetivo claro de lo que está haciendo, ¿sí? Ese objetivo no existe, o está mal definido, o es incorrecto, ¿sí? A veces cuando viene una persona y dice, yo quiero crecer, ¿usted me puede ayudar? Digo, ¿qué es lo que querés lograr? No sé qué es lo que quiero lograr. Y bueno, va a ser muy difícil que sepamos cuándo llegamos a lograrlo, ¿sí? Tenemos que definir qué es lo que vos querés lograr. ¿Qué querés? ¿10 miembros más? ¿40 miembros más? ¿Querés 10 miembros evangelizando? ¿Cuál es tu objetivo para este año como pastor? ¿Qué querés alcanzar? ¿Sí? A veces el objetivo está, pero está mal definido. ¿Cuál es tu objetivo? Evangelizar. Evangelizar no es un objetivo. Un objetivo tiene que ser medible, tiene que ser simple y tiene que tener una fecha, ¿sí? ¿Para qué? Para que yo pueda medir si lo alcancé o no lo alcancé. Entonces un objetivo puede ser, yo voy a tratar de evangelizar una persona por semana en mi vida. Y con la iglesia, como somos 10 líderes, vamos a tratar de evangelizar 10 personas por semana. Eso es un objetivo claro que yo puedo medir. Cuando no lo tengo definido, evidentemente estoy dando vuelta. No puedo armar una agenda clara de mi trabajo cuando no sé qué es lo que quiero alcanzar. Si ustedes se fijan bien, ustedes ganan, porque los objetivos no son importantes. Usted usa objetivos para todo, hasta para hacer la comida prácticamente es objetivo. ¿Sí? ¿Qué voy a comer hoy? Y una vez que lo definí, tengo que comprar esto y tengo que dedicar este tiempo. Una vez que vos definiste un objetivo, empieza a decantar todo clarito. El tiempo, los recursos que necesitas, lo que tenés que hacer, todo se ordena cuando uno tiene un objetivo. Ahora, cuando uno no lo tiene, es como un barco que no tiene rumbo. Vos no sabés a dónde está yendo, ¿sí? Y a veces es incorrecto el objetivo, ¿sí? Mi objetivo es pintar la pared del templo esta semana. Bueno, no tiene mucho que ver con la iglesia pintar la pared del templo. Es loable, está bien y pintala, ¿sí? Pero en la extensión del reino, ¿sí? Yo tendría que tener objetivos que tienen que ver con lo ministerial. Y lo ministerial tiene que ver con las personas. Amar a Dios y amar a la gente.
Mi trabajo ministerial tiene que estar enfocado en qué hago por la gente, cómo sirvo a la gente, cómo evangelizo a la gente, cómo discipulo a la gente, cómo formo líderes en la iglesia. Esos son trabajos bien ministeriales que tienen que ver con el desarrollo de la iglesia. Cuando nosotros tenemos un objetivo definido, ya hemos dado un paso importante y vamos a poder alcanzar un logro. El segundo elemento por el cual no se alcanzan es por la falta de un plan. No tener un plan definido o tener un mal plan para alcanzar algo. Cuando nosotros no armamos un plan para hacer algo, las cosas se complican. Sea más o menos, intentalo, orá, pero armá un plan de trabajo para que vos puedas saber cómo vas a alcanzar esos objetivos. Hasta cuando te vas de vacaciones armas un plan, ¿o no? ¿Cómo no vas a armar un plan para algo tan importante como es la obra del Señor? ¿Qué cosas querés lograr? ¿Cómo las vas a planificar día a día, semana a semana, mes a mes? Para que vos puedas enfocarte en el trabajo que tenés que realizar. Otro aspecto por el que no se alcanzan los logros es porque tenemos un concepto errado de lo que es la capacitación. La capacitación de un nuevo cristiano, de un líder, de un pastor, de un misionero, de quien sea, es aprender, es saber hacer. Y si la persona no sabe hacer, todavía no aprendió. Nosotros damos un tema, damos un mensaje, damos un taller y decimos, ya aprendió. ¿Sí? No es verdad. Eso es lo mismo que usted me enseña a mí a hacer una torta con un PowerPoint, ¿sí? Y después yo voy a la cocina y hago un desastre. Voy a hacer un desastre, ¿sí? Porque aprender es saber hacer. Aprender es que yo puedo ir a la cocina, me mostró en la cocina cómo se hace, yo hice una torta y ahora aprendí a hacer una torta. Por eso muchas veces nosotros nos confiamos de que lo que hemos predicado o enseñado a través de hablar, decimos, yo ya discipulé a mi gente, pero ninguno discipula. Yo ya les enseñé a evangelizar, pero ninguno evangeliza. La realidad es que no aprendieron. ¿Por qué? Porque se aprende haciendo. Una verdadera capacitación es que vos aprendés la teoría y atrás tenés que hacerlo. Esa es la manera de aprender. Ahí en el centro misionero, por ejemplo, los chicos tienen cada día, de lunes a viernes, una materia por la mañana y a la tarde tienen que ir a hacer la práctica. Te enseñé cómo evangelizar, bueno, ahora anda a evangelizar. Te enseñé a trabajar con niños, ahora anda a trabajar con niños. Te enseñé a trabajar con deporte, ahora anda a trabajar con deporte. Y cuando van a tratar de hacerlo, ahí aparecen las dificultades. No, mira, esto no me sale, lo otro tampoco, para esto me falta, para lo otro tengo que entrenar. Pero en un momento cuando yo practico, aprendí a hacer eso. Entonces yo tengo que asegurarme, como ejemplo, como pastor de mis miembros, que les enseñé a evangelizar, evangelizando. Que les enseñé a discipular, discipulando. Porque esta es la manera que usó Jesús. Jesús no dio ningún taller, no tenía ningún manual, ¿sí? No tenía un aula. ¿Cómo les enseñó él? Haciéndolo. ¿Sí? Ellos te estaban moviendo, te estabas orando ahí. ¿Qué estabas haciendo? Bueno, les enseñó sobre la oración. Fíjense que en Hechos dice que está la historia de Jesús, de cómo Jesús empezó a ¿qué? ¿A enseñar a hacer? No, a hacer y a enseñar. ¿Sí? El relato es que Jesús primero hacía y después les decía a ellos la teoría de cómo hacer. Fíjense que nosotros actuamos al revés. Nosotros como pastores, ¿qué hacemos? Enseñamos. No, lo lindo es que después a veces no hacemos. Entonces no hacemos ni siquiera eso, ni el orden lo hacemos bien y no lo hacemos completo. Completo sería, hago, ¿sí? Y después enseño cómo se hace. Y ahí la persona aprende. Entonces, si yo no tengo a mi gente capacitada para hacer las cosas, es muy difícil que las cosas sucedan en una iglesia. Y esta es una de las razones por las cuales no podemos alcanzar crecimiento o logros en nuestro trabajo. Otro aspecto clave en la ejecución es que no se realizan las acciones que hay que hacer. Si yo hago una encuesta en todas las iglesias de ustedes y les pregunto cuáles son las acciones claves de la semana que viene para que tu iglesia crezca, vos me pondrías evangelizar, discipular y alguna más, ¿o no? Mirá la semana anterior. ¿Tu iglesia evangelizó? ¿Discipuló? Mirá los 15 días anteriores, el mes anterior. Mirá el último semestre. ¿Cuántas veces tu iglesia evangelizó? ¿Cuántas personas escucharon el evangelio por miembros de tu iglesia? Si vos no tenés datos ahí, ¿qué quiere decir? Y que las acciones claves del trabajo no se están haciendo. ¿Sí?
Es lo mismo que yo prepare la torta, ¿sí? La dejo ahí, viene a cocinar, me dice, ¿la pusiste en el horno? No, todavía no. Bueno, poner en el horno, porque si no la poner en el horno no va a pasar nada. Ella se va, viene y la pusiste en el horno. No, no la puse en el horno. Bueno, Tito, ¿querés hacer la torta? No querés hacer la torta. La ejecución de las cosas que nosotros tenemos que hacer en la iglesia es clave. Cada viernes nosotros ahí en el equipo pastoral, más los candidatos a misioneros, nos sentamos en una mesa, ponemos un mate con un poco de tilo porque son reuniones bastante crudas y nos empezamos a preguntar, ¿a quién evangelizaste esta semana? ¿A quién discipulaste esta semana? ¿Qué estamos chequeando? Las acciones claves. Las acciones claves. ¿Por qué? Porque si no suceden, no va a suceder nada en la iglesia. Entonces muchas veces nosotros tenemos armado un objetivo, tenemos armado un plan, la gente ha aprendido. ¿Cuántos de nosotros hemos dado curso de evangelismo en la iglesia? Todos. Y más de uno, ¿sí? ¿Se ejecuta después ese evangelismo? Entonces yo puedo tener todos estos componentes, pero si no ejecuto las acciones claves, evidentemente nada va a pasar. Lo mismo pasa para mi vida, ¿no es cierto? Si yo no hago aquellas cosas que son claves en mi vida cristiana, ¿sí? No voy a crecer en mi vida cristiana. Lo mismo pasa con una iglesia, lo mismo pasa con una denominación. Otro aspecto importante es la evaluación. Si no medimos, no sabemos lo que va pasando, ¿sí? Por eso lo mejor es la evaluación, hacerla con riendas cortas. Porque si yo digo, mira, vamos a evaluar si evangelizamos cada 3 meses. Bueno, a los 3 meses, y yo salí una vez a evangelizar. Ya está, se nos fue un trimestre, ¿sí? Un cuarto del año se me fue. Entonces yo tengo que evaluar lo más corto posible. En la iglesia, con mis líderes, tengo que evaluar semanalmente, ¿sí? ¿Hiciste tu trabajo esta semana? ¿A quién serviste? ¿A quién amaste esta semana? ¿Vos qué hiciste? Yo le llevé un paquete de fideo a aquella familia, yo le pasé el perro al otro, lo que usted quiera. Pero lo importante es que usted vea que la gente empieza a actuar, a ejecutar aquello que hay que hacer. Visitaste a fulano, le predicaste a esta persona que había pedido una visita, fuiste a discipular a este que tenía la lección 2 esta vez. Sí, fui, pero nos pusimos a hablar de que Independiente descendió. Le tocaba la lección 2 ahí, no era para hablar de Independiente. Independiente hablar en otro. ¿Se entiende? Si yo no voy ejecutando las cosas que tengo que hacer en el ministerio, como en cualquier trabajo, como en cualquier empresa, como en cualquier hogar, voy a tener dificultades para alcanzar mis logros. Y el último, perseverancia. Si no persistes, no podrás ver. Si no persistes, discúlpeme que... Si no persistes, no podrás ver. Cuando yo no puedo mantenerme firme en el trabajo que tengo que hacer, y esto cuando uno trabaja con líderes sucede muy a menudo, ¿sí? Que uno cuando empieza a rendir cuentas cada semana, ¿sí? Empieza a sentir la presión de hacer el trabajo ministerial. Empieza a decir, no podemos volver a... ¿Por qué en vez de evangelizar no nos quedamos a orar? ¿Sí? Claro, porque suena espiritual, ¿viste? Entonces, claro, suena tan espiritual que, bueno, está bien, no salgamos a evangelizar. ¿Sí? Nos quedamos a orar. Y ya a la otra semana y nos quedamos de nuevo. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Y que al mes volvimos a que no evangelizamos semanalmente. ¿Sí? Entonces, si yo no persisto en las tareas, no puedo ver un fruto. ¿Sí? ¿Dónde vieron ustedes un estudiante que se reciba porque estudió una semana bien? ¿Sí? No, él tiene que estudiar todas las semanas. Él tiene que estudiar todo el año. ¿Sí? Y se recibe y le dan un título, ¿por qué? Porque fue persistente durante un año. ¿Por qué yo voy a tener la bendición de Dios de ver fruto en mi iglesia? Porque simplemente una semana me entusiasmé en el trabajo. Estas cosas que yo estoy diciendo que hagamos son mandatos de Jesús. Tendría que ser algo que a mí me encanta hacer y a lo cual yo me entrego con pasión. ¿Sí? Y si no siento esa pasión, bueno, tendría que revisar cómo está mi vida, cómo está el señorío de Cristo en mi vida, porque estas cosas tendrían que ser una pasión para mí si son mandatos del Señor Jesús. Entonces aquí tenemos algunos elementos bien claves de por qué a veces no alcanzamos los logros. Si vos podés mirar tu iglesia en este momento y si alguna vez te preguntaste por qué yo no he logrado lo que quería,
tal vez te estés identificando con alguno de estos, ¿sí? O con más de uno, ¿puede ser? Objetivo, plan, capacitación, ejecución, evaluación y perseverancia. Cuando nosotros los podemos combinar, evidentemente podemos empezar a ver resultados y alcanzar aquello que Dios tiene para nosotros. El primer punto que vimos es el del objetivo, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo que nosotros tenemos para nuestra vida, para nuestra iglesia, para nuestra denominación en estos próximos 5 años? ¿Qué es lo que estás tratando de lograr vos con tu vida en los próximos 5 años? ¿Qué es lo que querés lograr con tu iglesia en los próximos 5 años? ¿Qué te gustaría para la unión en los próximos 5 años? Tener un objetivo claro, apuntar hacia ahí y poder lograrlo es una de las cosas que nos ayuda a todos cuando estamos en un equipo a estar motivados, a estar impulsados, a estar muchas veces unidos y cohesionados por alcanzar ese objetivo. ¿Sí? Había un arquero que era muy bueno en una época y que siempre le pegaba acá en el centro, al blanco. Y claro, él tenía una técnica muy clara y muy buena. ¿Sí? Él primero tiraba y después dibujaba el... No se rían, que nosotros en la iglesia andamos tirando flechas para todos lados, ¿sí? Y después tratamos de dibujar... y hasta a veces nos metemos a Dios y a su voluntad ¿o no? ¿Sí? Es bueno saber a dónde Dios nos está haciendo apuntar en nuestra vida, en nuestra iglesia y en nuestra denominación. Yo quiero mostrarles 3 áreas de crecimiento que una denominación evidentemente debe trabajar. Como veíamos ayer en el tema de misión global, la misión que Jesús nos mandó a realizar tiene que ver con estas 3 áreas: iglesias en crecimiento, plantación de iglesias y envío de misioneros. Evidentemente para nosotros pensar en estos objetivos y ponerle número y ponerle fecha de realización, necesitamos orar, pensar, ver lo que Dios nos ha dado a cada uno y también trabajar tal vez de manera diferenciada, porque evidentemente este es un trabajo que le corresponde a pastores y a obreros locales, ¿sí? De cada una de las iglesias de ustedes, y este es un trabajo que le compete más o a candidatos a misioneros que están en estas iglesias y que pueden hacer el trabajo, o bien a candidatos a misioneros que desde estas iglesias están dispuestos a ir a plantar en otros lugares, ¿sí? O ser enviados como misioneros a otros grupos o a otros países. Aquí, evidentemente, en lo local, nosotros necesitamos trabajar en los procesos bíblicos que el Señor Jesús nos ha mandado y enfocarnos en cada uno de ellos, en los valores, en discipulado, en evangelismo, en los grupos pequeños y en misiones. Y evidentemente también aquí, en la parte de candidatos a misioneros, para que realicen y alcancen estos 2 objetivos, necesitamos capacitar a estos candidatos, necesitamos iniciar plantación de iglesia con estos candidatos. Esta es una manera recomendada por Omar Gaba, por Daniel Bianchi, por Stanley Clark, personas de Dios en la obra misionera aquí en la Argentina, los cuales me enseñaron a mí que si uno va a preparar plantadores de iglesia, lo que les decía recién, no lo tiene que enseñar en un aula, le tiene que enseñar cómo, plantando una iglesia realmente. Entonces, el trabajo que estamos haciendo ahí en el centro misionero es que cada 2 alumnos forman un equipo y ellos desde el primer día a la tarde empiezan a plantar una nueva iglesia mientras se van capacitando. De esta manera se alcanzan 2 objetivos: capacitación y plantación de una iglesia nueva en cualquier denominación, en cualquier lugar donde estos chicos estén capacitando. Pero también se alcanza un objetivo final a largo plazo, a 2 años, que es tener un misionero preparado, ¿sí? No solo él plantó una iglesia en este proceso de capacitación, sino que él a los 2 años está listo para ser enviado a cualquier pueblo, a cualquier provincia y volver a hacer un trabajo de plantación inicial. O sea que aquí tenemos 3 áreas de crecimiento en las cuales puede una denominación enfocarse para trabajar de una forma seria y ordenada. Aquí estoy usando la palabra comisión directiva y la tuve que cambiar recién en el PowerPoint, no me prestó porque ustedes tienen una comisión directiva, ¿sí? Ahí yo tenía presidente, en otras denominaciones hay presidentes,
en otras hay comisiones de otro tipo, ¿sí? Pero lo importante es que cuando uno quiere crecer como denominación, las personas que están al frente en la dirección, ¿sí?, de la denominación necesitan estar abasteciendo a las iglesias, a los pastores y a los candidatos de algunos elementos que son claves para que los objetivos se alcancen. Y el primero es dirección. ¿Dirección qué significa? Es cuando vos subís a un barco y decís, a ver, ¿quién es el capitán de este barco? Allá. Disculpa, ¿a dónde vamos? Todavía no sabemos, dice el capitán. Claro, es complicado estar en un barco cuando vos no sabés dónde va, ¿sí? Encima estás zarpando ya. Lo más tranquilizador sería saber para dónde vamos, ¿no? Saber cuál es el puerto, saber qué estamos intentando. Vamos a tratar de llegar al puerto de Málaga. Bueno, ya me tranquiliza un poco, por lo menos tenemos el rumbo, ¿sí? Es necesario que uno dé dirección, hasta en la vida de uno, hasta en la vida de los hijos, hasta en la vida de una iglesia. ¿Cuántas veces un miembro de una iglesia se siente desorientado porque en realidad no sabe cuál es la dirección de la iglesia? ¿Qué estamos tratando de hacer? ¿Qué estamos queriendo lograr este año? No sé, usted métale, no sé, haga lo mejor que pueda. Dios lo va a amar igual. Sí, es verdad. Sí. Pero a mí como miembro, ¿usted alguna vez se puso en una posición de miembro? ¿No le encantaría ir a una iglesia donde usted dice, mire, estamos tratando de hacer esto, este es el objetivo para este año, esto es lo que queremos lograr en estos meses, esto es lo que tenemos que hacer esta semana, así que vamos a reunirnos, vamos a orar y vamos a hacerlo? Y eso a mí me impulsa a trabajar. A veces uno está en la iglesia sentado y la verdad que uno lo ve con cara de que no sabe qué tiene que hacer. Y es la realidad, no sabe qué tiene que hacer. Usted dirá, pero yo ya les enseñé que tienen que evangelizar, que tienen que discipular, que ya lo tendrían que estar haciendo. Pero no lo está haciendo. Evidentemente él está necesitando dirección de parte de nosotros. Otro aspecto clave que uno tiene que bajar son objetivos. ¿Cuáles son los objetivos que estamos queriendo alcanzar como denominación? Para que yo sepa cuál es la parte que me corresponde. Si yo soy pastor de mi denominación y conozco el objetivo global, enseguida entiendo cuál es mi parte en ese objetivo. Porque evidentemente si nosotros queremos 10 iglesias nuevas y somos 10 iglesias, yo entiendo rápido como pastor que mi iglesia va a tener que plantar una. Y entiendo mi responsabilidad en el trabajo en general, ¿sí? Cuando no está el objetivo definido, yo no entiendo bien cuál es mi aporte al trabajo que hacemos todos juntos. Por eso es importante que los grupos tengan objetivos definidos, que tengan planes para alcanzar esos objetivos. ¿Cómo lo vamos a hacer? El plan es simplemente contestar esta pregunta. ¿Este es el objetivo para este año? ¿Cómo lo hacemos? Cuando vos me decís cómo lo hacemos, yo entiendo qué tengo que hacer y entonces me pongo a trabajar. Muchas veces nosotros decimos que los miembros están inactivos y a veces cuando uno mira las denominaciones y mira las iglesias, dice, sí, no, hay iglesias que están inactivas, ¿sí? Pero también es verdad que cuando uno tiene objetivos y planes, yo sé en qué dirección tengo que trabajar. Y cuando no los tengo, evidentemente eso ayuda a mi inactividad. Porque no quedó claro cuál es mi responsabilidad en este trabajo. Entonces necesitamos dar planes a la gente. Necesitamos dar herramientas. Cuando estamos trabajando con personas, queremos lograr un objetivo, armamos un plan. Queríamos hacer una torta de chocolate y no tenemos ni la harina, ni el chocolate, ni el... Es muy difícil. Ahora, a veces decimos, che, acá tenemos un montón de herramientas. ¿Para qué son? No importa para qué son. Hasta que vos no definís lo que estás tratando de hacer, no sabés si esa herramienta sirve o no sirve. ¿Cuándo yo sé que una herramienta es valiosa? Cuando conozco cuál es mi objetivo, cuando conozco cuál es el plan. Entonces puedo decir, che, mirá, queríamos alcanzar este objetivo, tenemos este plan y mirá lo que tenemos ahí. Esto nos viene bárbaro para hacer esto. Ahí es donde las herramientas tienen valor. Y la dirección es la que tiene que proveer herramientas para que la gente pueda hacer el trabajo. Otro elemento clave es la capacitación. Recién les nombraba que capacitación es saber hacer determinadas cosas. Y nosotros necesitamos proveer. Yo estudié en el seminario. Muchos de ustedes estudiaron en el seminario, ¿sí? Y creo que concordan conmigo en que uno aprende muchas cosas y hay muchas cosas que le faltó aprender, que le gustaría saber hacerlas.
que me la dijeron en el aula, pero a mí nunca me mostró cómo las tenía que hacer. Si a mí me muestran cómo hacerlo y yo aprendo, yo lo voy a hacer gustoso. Pero es verdad que no me puedo poner a hacer algo que alguien no me enseñó. Yo doy gracias a Dios porque una vez Osvaldo Casati me dijo: Tito, vení, vos sabés evangelizar, mira, yo hago lo mejor que puedo, Osvaldo, ¿qué querés que haga? Vení. Y me llevó a una plaza y se sentó con un hombre y le presentó el Evangelio y el hombre aceptó a Cristo. Y yo vi con mis ojos cómo era el proceso de llevar a una persona a Cristo. Y a partir de ese día pude empezar capacitándome y practicando a aprender a ganar gente para Cristo de forma regular. Todos nosotros, aún pastores, necesitamos seguir capacitándonos día a día. Necesitamos seguir aprendiendo y cuanto más práctica sea esa capacitación, mejor será para nuestro ministerio. Otro aspecto importante es la comunicación, que yo pueda saber qué es lo que está sucediendo con todos los demás. ¿Cuántas veces nosotros tenemos un mal día, pero el otro tiene un buen día y eso me alegra, me levanta, me permite orar por el otro ora por mí? La comunicación en un equipo de trabajo es clave para que todos sepan qué es lo que está sucediendo y cómo juntos estamos tratando de alcanzar un objetivo que es grupal para todos nosotros. Otro aspecto importante es la información, saber qué es lo que está pasando en cada uno de los miembros del equipo, saber cómo yo puedo conocer las necesidades del otro. Como dice Pablo, a veces a uno le sobran y a otro le falta. Y cuando uno trabaja en un equipo tan grande, a veces yo tengo cosas tiradas en mi casa que para el otro son valiosísimas. La información en un equipo de trabajo es clave para que juntos podamos alcanzar un objetivo. Hace un tiempo atrás escuché de una iglesia de una provincia que cambió su techo, que era todo de chapa, por uno mucho mejor. Gloria a Dios, ¿sí? Pero las chapas las dejó por ahí y se las llevó la gente, cualquiera. Y a kilómetros de él había una iglesia que se estaba levantando y que necesitaba las chapas, ¿sí? Cuando nosotros tenemos información de las necesidades de la obra bien actualizada, cuando yo cada semana puedo saber lo que le está pasando al otro, eso a mí me ayuda a trabajar juntos en dirección de este objetivo. No por nada Internet está dando vuelta en el mundo. La información hoy es valiosísima para que nosotros podamos lograr un montón de cosas juntos cuando trabajamos en equipo, ¿sí? Y la última, evaluarse. Llevar una evaluación de qué es lo que está pasando. Si el barco salió para el puerto de Málaga, yo después de una hora de viaje me voy a acercar y voy a ver si realmente estoy yendo para Málaga. ¿Sí? Tengo mapa, tengo herramientas, tengo cosas ahí para medir y ver si realmente voy para allá o me estoy yendo para el lado de Miami, ¿sí? Es bueno que yo sepa para dónde voy. Ahora, si voy al final del viaje, bueno, tal vez me llevo la sorpresa que no llegamos a donde teníamos que llegar. Si yo hubiera ido evaluando constantemente lo que va pasando, hubiera podido mejorar las cosas. Porque la evaluación muestra dónde están los problemas. Me acuerdo que en la primera semana en que estábamos con los candidatos ahí trabajando y hablábamos de cómo cada uno había salido a evangelizar, nos hacíamos la pregunta y uno dijo: no, yo en realidad me da temor hacer esto y no lo puedo hacer. Si no hubiéramos evaluado, él hubiera estado un mes con su temor. Pero como evaluamos a la semana, enseguida uno salió con él, le dijo: vení conmigo, yo te voy a mostrar cómo es. Él perdió el temor y a los 15 días estaba ganando gente para Cristo. La evaluación no es controlar. La evaluación es medirme para ver cómo estoy porque quiero estar mejor. Y estas son herramientas que una denominación desde su parte de dirección puede estar bajando a las iglesias y a los pastores constantemente para ayudarles en su tarea. Esto es lo que se debería volcar entre pastores y candidatos para que todos ellos juntos como un equipo estén logrando estos objetivos: crecimiento en las iglesias locales, plantación de iglesias y envío de misioneros. Es posible para un equipo de trabajo poder fijar objetivos, armar planes de trabajo y empezar a trabajar en una dirección. Se aprende mucho cuando uno pone un objetivo. Y no importa que no lo alcance. Yo te doy un ejemplo del centro misionero. Nuestro objetivo para el año era traer 10 candidatos. Vinieron 5.
Había primero 24, después quedaron 9, después quedaron 5 y después quedaron 4. Y de esos 4 después se sumaron 2 y quedaron 6. Y con esos 6 empezamos el trabajo. No era nuestro objetivo. Pero ¿sabés dónde estábamos en marzo? En 0. Hoy hay 6 candidatos trabajando, 3 iglesias nuevas que se están plantando. ¿Qué quiere decir? Que avancé del lugar donde estaba hacia un lugar mucho mejor. Siempre que uno pone un objetivo, no se carga la presión de tengo que lograr todo. Pero cuando uno camina hacia un objetivo, seguro que va a lograr algo. Seguro que va a alcanzar. Y muchas veces Dios también te sorprende y envía bendición para que vos alcances más de lo que vos habías planeado. Cuando Dios no manda más es porque seguro uno no está preparado. Vos no tenés que decir, yo quería 10 y vinieron 6, no, entonces no trabajo más. Esto no es lo que yo quería. Si no te mandó lo que vos querías, Dios, es porque todavía no estás preparado, porque tenés que seguir preparándote, capacitándote más y estar mejor preparado para recibir más. Dios siempre te manda lo mejor. Dios siempre te da lo que podés recibir. ¿Sí? Y es importante que nosotros podamos estar trabajando en la dirección correcta para que los objetivos que colocamos en el equipo de trabajo general de una denominación se estén alcanzando. Yo quiero compartirles a ustedes ahora en un aspecto bien práctico, ¿sí? 2 herramientas en las cuales como equipo de trabajo el Ministerio Crecer y el Centro Misionero tomamos la decisión de invertir en ustedes como denominación para ayudarles a alcanzar estos objetivos. Y esto es bien práctico, esto no es parte de la teoría de la enseñanza. El Ministerio Crecer tiene desarrollado un plan anual para iglesias, que ustedes lo tienen ahí atrás, lo tienen en el folleto en la carpeta, que es un proceso de trabajo de 1 año, con 7 herramientas semanales para trabajar en la iglesia, donde la iglesia desarrolla en el año los 5 procesos que hemos enseñado aquí: valores, discipulado, evangelismo, grupos pequeños y misiones. Ese es un plan de trabajo que se desarrolló durante 1 año y medio de trabajo en iglesias locales, en base a lo que las iglesias locales utilizaron para tener experiencias de crecimiento. Y cada uno de ustedes como pastor tiene acceso a ese material. En la página del Ministerio Crecer /UEA, ustedes van a encontrar la información para bajar todo este plan anual de trabajo y poder utilizarlo con su iglesia. Este plan de trabajo usted puede ir ahora mismo, si quiere se va arriba, entra en internet y va a ver que tiene un precio de $300. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un material que trae capacitación, los materiales para trabajar, los materiales para evaluar, los materiales para los líderes, el material para el pastor. Si usted necesita los bosquejos para el mensaje, para entender a dónde tiene que apuntar la predicación, también está. Vienen talleres de capacitación para líderes, para coordinadores. Es un plan desarrollado que nos llevó 1 año y medio hacerlo y que realmente se le da a la iglesia por el valor que tiene ese plan. Y cada uno de ustedes lleva ese plan gratuitamente en este día. Usted hoy mismo puede entrar ahí, enviar su mail y va a recibir todo este plan para desarrollar en su iglesia y hacer que su iglesia empiece a crecer. Así que esta es una manera de que ustedes no digan, no tengo las herramientas, no sé cómo hacerlo. ¿Sí? Aquí ustedes tienen todas las herramientas necesarias para poder trabajar en esa dirección. Y también en los otros 2 objetivos, con el equipo del Centro Misionero, estamos ofreciendo a ustedes como denominación 10 becas para candidatos a misioneros para venir al Centro Misionero. El Centro Misionero tiene claramente un valor por cada alumno, ¿sí? Y cuenta el Centro Misionero con cristianos comprometidos que quieren que los candidatos se capaciten, planten iglesias y vayan al campo. Y esas personas ofrendan mes a mes para que un candidato pueda venir a la mitad de precio, becado, para poder capacitarse. Así que si en su denominación hay 10 candidatos que pueden estar preparados para plantar una nueva iglesia de la denominación y quieren prepararse por 2 años para ir al campo, el Centro Misionero les ofrece a ustedes como denominación 10 lugares para que ellos se puedan capacitar. Quiero mostrarles que para alcanzar objetivos, aparte de tener las cosas necesarias para hacerlo,
Nosotros necesitamos continuamente trabajar en estas tres áreas, en planificar lo que estamos haciendo, en ejecutar el plan que hemos diseñado y en evaluar cómo vamos. Nosotros como centro misionero, yo personalmente en mi empresa secular, en la iglesia local, un día a la semana nos reunimos con el liderazgo y planificamos el trabajo. Vemos cómo fue la ejecución y evaluamos los resultados del trabajo. Esta es la manera de llevar la rienda corta y de ver que cada uno esté haciendo la parte que tiene que hacer en el ministerio. Usted dirá, no, a mí me suena medio mecánico, a mí me gusta una cosa así más espiritual, más libre. Bueno, si le va bien, siga por ese lado, ¿sí? Esto es simplemente una forma de trabajar, una forma de tratar de lograr aquello que Jesús quiere lograr a través de nuestra vida y de nuestra iglesia. Y lo bueno es que yo me anime a tomar herramientas y cosas que no he utilizado hasta ahora para poder hacer la obra de Dios y ver resultados diferentes, ¿sí? Yo creo que toda persona que no ve en la iglesia los resultados que espera, tendría que tener el corazón abierto para ver a ver qué tengo que cambiar. Si yo hago las mismas cosas, voy a obtener el mismo resultado. Si me animo a cambiar, yo puedo ver resultados diferentes. Entonces entramos en el plano de las decisiones. Cuando uno tiene que tomar un nuevo rumbo, tiene que tomar nuevas decisiones. Y cuando uno en su vida, en su iglesia o en su denominación quiere realmente cambiar el rumbo, la palabra clave es tomar decisiones. ¿Cuáles van a ser los objetivos? ¿Qué podemos hacer este año como iglesia? ¿Qué podemos hacer este año como denominación? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestro plan este año para trabajar? ¿Cómo nosotros vamos a evaluarnos, cada uno como iglesia y como denominación, para saber si vamos bien? ¿O vamos a juntarnos el año que viene de nuevo acá y decir, no, me olvidé de empezar? Para el año que viene ya es tarde. La evaluación tiene que ser lo más corta posible, porque cuanto más corta posible es, más seria es. Los maestros de la escuela evalúan en determinados momentos. Un jefe te evalúa en determinados momentos. ¿Para qué? Porque cuanto antes se evalúa, más rápido sabe que tiene que cosas que corregir. Quiero mostrarles cuál es el potencial de un grupo para lograr cosas a través de la iglesia. En toda forma de trabajo en la que uno quiere ver crecimiento local, plantación de iglesias y envío de misioneros, evidentemente uno tiene que contar con personas que quieren hacer eso realidad. El plan empieza en Dios, pero Dios siempre utiliza los recursos para hacer las cosas. Entonces Dios siempre pone en el corazón de las personas poder ayudar para que esas cosas se realicen. En el caso de Nehemías fue el rey, por ejemplo. Pero Dios siempre está acercando a aquellas personas que están dispuestas a invertir en la obra de Dios. Evidentemente cada uno de los que invierte en forma diferente, porque invierte de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a lo que Dios le ha dado que tiene que hacer. Esta inversión se puede volcar en aquellos que quieren ser obreros, pastores, candidatos. Y esto permite que cualquier grupo, ya sea una iglesia, ya sea un grupo de amigos, ya sea una denominación, empiece a plantar nuevas iglesias y a enviar misioneros en el término de su preparación. Y para darles un ejemplo de esto, voy a usar lo que estamos haciendo en el centro misionero. El centro misionero hoy en día es una realidad. Es un lugar donde candidatos a misioneros se preparan, donde están plantando nuevas iglesias y donde en 2 años van a estar listos para salir al campo misionero. Y este ejemplo es muy simple. Hay 10 personas que son laicos. ¿Sí? Aquí no hay grandes personalidades, no hay presidentes de ningún lugar. Son 10 laicos cristianos que aman la obra misionera y que invierten cada mes 1.500 pesos por mes cada uno. Con esto, ¿qué logramos nosotros? Bueno, tenemos 6 candidatos trabajando y preparándose en el centro misionero. Estos 6 candidatos en equipo, ¿sí?, trabajan para plantar 3 iglesias y dentro de 2 años van a ser 6 misioneros listos para ir, por ejemplo, a 6 provincias diferentes y empezar un trabajo de plantación de iglesias. 10 laicos.
Este es el potencial de 10 personas que evidentemente pueden ofrendar esto, ¿sí? Pueden cambiar los números aquí, pueden cambiar los números aquí. Lo cierto es que hacer el movimiento de empezar a dar los pasos para que la obra misionera, la plantación de iglesias y el envío de misioneros al campo se haga, es totalmente posible. Si usted piensa en una denominación, en la cantidad de iglesias, en la cantidad de miembros, se va a dar cuenta que tiene mucho más que 10 personas. ¿O no? Este es el potencial de 10 personas comprometidas con la obra misionera y con los candidatos, ¿sí? No sé si ustedes saben que en el país hay miles de candidatos a misioneros deseosos de salir al campo y no saben cómo hacerlo. No saben cómo prepararse para ir al campo misionero. Si solamente hubiera un candidato por iglesia, tendríamos en Argentina 15.000 candidatos listos para ir a la obra misionera. Y ellos están buscando cómo prepararse para salir al campo. Y yo me siento responsable por esos jóvenes. Y creo que la iglesia argentina es responsable por esos jóvenes. Porque si esos jóvenes no concretan su llamado, van a terminar en una oficina, van a terminar haciendo otro trabajo, porque no encontraron la forma de canalizar el llamado de Dios en su vida. Y es esa carga la que nos llevó a nosotros y a este grupo de 10 personas a abrir el centro misionero. Pero esto es solo un ejemplo. A mí me gustaría que ustedes vean qué podrían hacer 30 iglesias de la Unión, por ejemplo, en este mismo plano, en este mismo ejemplo. No sé cuánto puede ofrendar una iglesia por mes. ¿500 pesos? Si tiene 50 miembros, ¿sí? No sé, pongan el número acá que quiera, el número acá que quiera. Lo cierto es que, por ejemplo, con esos números, tranquilamente una denominación como ustedes u otra podría estar preparando 10 candidatos, podría estar empezando a plantar 5 iglesias y en el término de 2 años tendría 10 candidatos listos para ir a plantar una iglesia a otro lugar. Habría plantado 5 iglesias nuevas y tendría misioneros para ir al campo. O sea que, ¿por qué pongo estos números aquí? Para que ustedes lo cambien, ustedes conocen la realidad de esto. Usted cambie los números, pero cambie como los cambie, se va a dar cuenta de que encarar el crecimiento, la plantación de iglesias y el envío de misioneros en cualquier grupo de cristianos es totalmente posible. ¿Por qué no lo estamos haciendo? En otro taller lo vemos, ¿sí? Sería largo revisar todas las cosas. Lo más importante de esto es que si 10 cristianos se juntan y se ponen de acuerdo, ellos pueden estar ayudando a plantar iglesias y a preparar misioneros y a enviarlos al campo. Y esto para mí abre una gran oportunidad, porque en Argentina no hay 30 iglesias. En Argentina hay 15.000 iglesias. Fíjense el potencial que tiene Argentina en cuanto a la obra misionera para poder hacer el trabajo que nos está faltando. Quiero terminar este tema con 2 textos para ustedes. En Jueces capítulo 5, Débora y Barak llevan al pueblo de Dios a una victoria que no había sucedido en 20 años. Yo no sé cuánto tiempo vos llevás esperando una victoria en tu iglesia, en tu denominación. Lo que sí sé que en este caso la Biblia dice que en Débora hubo grandes propósitos del corazón. Grandes propósitos del corazón. Pero ¿sabes qué? Los grandes propósitos del corazón están en la mayoría de los cristianos. Están en la mayoría de las iglesias. Están en la mayoría de las denominaciones. Y con grandes propósitos del corazón no alcanzan. En Jueces capítulo 5 y versículo 15 dice que Débora tuvo que tomar grandes decisiones del corazón. Grandes decisiones del corazón. Una de las realidades del pueblo evangélico, hermanos, es que todos creemos lo correcto, es que todos sabemos el propósito correcto, pero no todos estamos tomando las decisiones correctas para que el Evangelio llegue a donde tiene que llegar.
esta noche ustedes tienen una oportunidad de mirarse a sí mismos, de mirar su iglesia, de mirar su denominación, de dialogar. Dios nos ha dado la herramienta del diálogo para poder escuchar lo que cada uno piense y sienta en cuanto a la obra de Dios en tu denominación. Pero lo más importante es que vos puedas, en una mesa redonda o cuadrada o como quieras, poder tomar decisiones. Poder tomar decisiones. Dentro de un año seguramente ustedes se van a juntar en este lugar nuevamente, ¿sí? Y el año que viene, cuando ustedes estén aquí reunidos, seguramente van a recordar que en esta convención hubo grandes propósitos del corazón, ¿o no? Los he escuchado de muchos de ustedes, ninguno de ustedes me puede mentir. Comiendo en el patio, charlando, yo he escuchado el deseo de grandes propósitos en el corazón de ustedes para la denominación del año. La pregunta del año que viene, ¿sabe cuál es? Esta frase final que yo les dejo para que usted ore, piense y decida. La pregunta dentro de un año va a ser: ¿hubo grandes decisiones del corazón? ¿Hubo grandes decisiones del corazón? Yo me bajo de esta plataforma con una sola pregunta en el corazón: ¿habrá grandes decisiones en tu vida, en tu iglesia, en tu denominación, en este tiempo? Dios quiera que así sea. Señor, te rogamos tu asistencia a nuestra vida, a nuestra iglesia, a esta denominación aquí reunida, Señor. Vos sos el único que puede hacer la obra completa en cada grupo de cristianos que se reúne en tu nombre y que quiere hacer tu voluntad. Por eso descansamos ahora, sabiendo que tu palabra ha sido dada, que las herramientas están, que el desafío ha sido entendido y que lo único que nos queda es poder decir sí, decir no, tomar aquella decisión que vos estás poniendo en nuestro corazón en este día. Te damos gracias por este tiempo juntos. Te alabamos, Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga.